Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una lección dentro de la materia de movimiento y participación social, ¿verdad? A través de las diferentes clases, pues hemos platicado muchos temitas de relevancia para esta materia, ¿verdad? Incluso el día de ayer estuvimos platicando de una de las primeras teorías de las dos que vamos a ver que tienen relación con los movimientos sociales, ¿verdad? Que dan respuesta a las diferentes variantes y a los diferentes fenómenos que se presentan dentro de la sociedad, de cómo surgen los movimientos sociales, de para qué surgen y por qué existen dentro de nuestro entorno, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la segunda teoría. Esta teoría recibe el nombre de teoría de la resistencia. Es así como se denomina esta teoría, que también trata de dar explicación al origen de los movimientos sociales dentro, pues, de esta comunidad, de la sociedad que nos converge, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. El diccionario de la Real Academia Española define a la resistencia como la acción y efecto de resistir en oposición a una fuerza externa, ¿sale? Repito, el diccionario de la Real Academia Española pues define a la resistencia como esta acción o efecto de resistir en oposición a una fuerza externa. Vamos a explicar un poquito este concepto para que lo tengamos en mayor medida claro, ¿verdad? Bueno, cuando este diccionario nos dice, ¿sabes qué? Resistir es eso, es la acción o efecto de resistir en oposición a una fuerza externa. Podríamos ilustrarlo a través del siguiente ejemplo. No sé si han visto esto que se denominan fuercitas, ¿no? Que una mano pone fuerza, la otra mano pone fuerza y se enfrentan entre sí para ver cuál es el ser humano con mayor fuerza. Bueno, eso es precisamente una resistencia. Cuando estamos en oposición a una fuerza externa, que en este caso es la mano, y resistimos para que no nos venza, ahí estamos hablando de resistencia, ¿sale? Obviamente este concepto desde el aspecto físico, ¿no? O este ejemplo desde el aspecto físico. Pero hay otro tipo de situaciones sociales que pueden ser resistencia, aunque no se trate precisamente de una acción física como tal. Por ejemplo, hay resistencia cuando estamos en contra de cierto tipo de leyes que el Estado está imponiendo y nos manifestamos, realizamos movimientos sociales para resistir en oposición a esa fuerza externa en forma de leyes que nos quiere oprimir, que nos quiere tal vez violentar nuestros derechos. Para ello les voy a poner un ejemplo muy claro que yo creo que todos recordamos para que tengan mayor entendimiento en cuanto al ejemplo que les estoy poniendo de resistencia. No sé si ustedes recuerdan cuando fue esto de la reforma educativa iniciada por el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Por el expresidente, mejor dicho. Cuando fue esta reforma educativa que inició el expresidente Enrique Peña Nieto, pues hubo un montón de los sindicatos, de los grupos educativos, de los docentes del Estado que se opusieron y manifestaron esa oposición a esa resistencia a esa nueva legislación a través de varios y diferentes movimientos sociales, huelgas de hambre incluso, marchas, etc. Eso es un claro ejemplo de cómo en la sociedad se da la resistencia. La resistencia también tiene otro significado. Ese significado va más apegado a lo jurídico, que no nos interesa tanto, sino nos interesa más lo social. Sin embargo, se los voy a decir por cultura, por el hecho de que pues también lo conozcan, aunque no es el área en que nos vamos a basar. También se le llama resistencia a un delito, chicos, a un delito que tiene que ver con el hecho de desobedecer una orden de una autoridad, se le llama desacato. Y también hace referencia a tener una actitud de oposición, a una actitud recia, una actitud necia ante un mandato de una autoridad. Bueno, una vez que ya hemos precisado el concepto de resistencia y que ya hemos puesto ejemplos de cómo se da la resistencia social, es importante que ustedes tengan conciencia que nosotros
los seres humanos hemos resistido durante toda nuestra vida, chicos. Hemos resistido durante toda nuestra vida, sobre todo a ese influjo, a ese maltrato de los grupos dominantes. Tal maltrato, tal resistencia, pues se ve reflejada precisamente en cómo las élites del poder, pues a través de la fuerza que tienen, a través de este poder que tienen, pues han impuesto la autoridad, han impuesto las leyes, han impuesto los valores y fines que han de seguirse dentro de la sociedad, sin que esos valores, fines y leyes tengan que beneficiar pues a los que más se persigue, que son los grupos vulnerables, ¿no? Generalmente las personas que crean las leyes pues son personas que tienen mucho poder adquisitivo, llámense diputados o senadores, que son los encargados de crear leyes en nuestro país. Son personas que tienen muchísimo poder adquisitivo, muchísimo dinero, que estoy segura yo en su vida han tenido que preguntarse cómo le van a hacer para comprar el kilo de tortillas. Entonces, pues no conocen la realidad del país, por lo tanto, pues forman parte de las élites y pues tratan de perpetuar su poder a través de las leyes, normas y valores que establecen dentro de la sociedad. Bien, una vez que hemos puesto estos ejemplos, que ya sabemos que todos los seres humanos hemos resistido alguna vez en nuestra vida, pues es importante empezar hablando de qué es la resistencia social, aunque ya les di un ejemplo, ¿verdad? La resistencia social supone necesariamente un rechazo a un orden preestablecido o impuesto. Repito, la resistencia social supone necesariamente un rechazo a un orden preestablecido o impuesto. Vamos a desarrollar esta definición. Primero, nos dice que es un rechazo, ¿no? Un rechazo a un orden que ya está establecido o que bien ha sido impuesto. ¿Por qué ha sido impuesto? Porque no se tomó en cuenta nuestra opinión para darle vida a este orden, sino se nos impuso porque sí, porque teníamos que obedecer, ¿no? Entonces, pues va a haber resistencia social cuando rechacemos este orden que ya se ha establecido y lo tratemos de cambiar, o bien tratemos de parar un orden impuesto que no nos beneficia, que no es legal para nuestros derechos. Les voy a dar unos ejemplos para que ustedes tengan claro cómo es que funciona esta situación. Vamos a hablar de los movimientos a favor del matrimonio igualitario. Esto tiene que ver con el rechazo a un orden preestablecido. ¿Qué pasa? La ley antes era muy clara y decía, pueden contraer matrimonio o contraer matrimonio el hombre y la mujer, o el varón y la mujer. Entonces era muy claro, solamente podían contraer matrimonio el varón y la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un conjunto de movimientos sociales, un conjunto de huelgas, de marchas, de movimientos sociales que rechazaron este orden preestablecido y dijeron, no, hay que cambiarlo, nos atentan nuestros derechos, ¿no? Y en función de eso, pues se creó una nueva ley. O bien, estas marchas, que ya les puse de ejemplo, que se hicieron por parte de los maestros para rechazar, ¿verdad?, esta reforma educativa, que pues no se les tomó en cuenta, fue impuesta, ¿no? Bueno, alrededor de nuestra sociedad hay muchos movimientos sociales, obviamente hay mucha resistencia porque la mayor composición de la sociedad son grupos vulnerables, somos personas que dependemos de un sueldo para poder sobrevivir, entonces muchas veces nos atropellan nuestros derechos y en función de ello pues es que tenemos que cuestionar la autoridad y por ende pues establecer, ¿no?, nuestras ideas y lo que queremos, etcétera, ¿no? A través de los movimientos sociales, aparte de que es un derecho, nosotros tenemos derecho a manifestarnos, a liberar, a publicar nuestras ideas, entonces es un derecho humano, aparte de esto de la resistencia y de los movimientos sociales. Bueno, hay tres ejes que son necesarios para que pueda existir la resistencia social dentro de una sociedad. Tres cuestiones básicas que son necesarias para que pueda existir la resistencia dentro de una sociedad. Vamos a hablar de la primera, diversidad de identidades. ¿Qué pasa? En una sociedad no todos somos iguales ni físicamente, ni emocionalmente, ni del temperamento.
Todos somos diferentes, chicos, en todos los aspectos. Entonces, todos tenemos personalidades distintas, pensamos distinto, tenemos diferentes ideologías y por ende, pues tenemos diversas identidades y muchas veces esta diversidad de identidades nos enriquece, pero también provoca conflictos porque a veces no somos tolerantes y cuando pensamos diferente, pues tratamos de que nuestro punto de opinión se respete o de que lo que pensamos se respete y por ende hay ese conflicto con las diversidades de identidades. Entonces, chicos, para que exista resistencia social es necesario que en una sociedad haya diversidad de identidades y podemos poner de ejemplo, por decir algo, la sociedad tapachulteca. En la sociedad tapachulteca habrá diversidad de identidades, sí. Bueno, perfecto. Entonces puede haber resistencia social, ¿sale? 2. Otra de las cuestiones básicas que debe de existir para que pueda haber resistencia social es precisamente las políticas y luchas por la emancipación, que son desafíos a los movimientos sociales frente a nuevas realidades, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La emancipación hace referencia a liberarse de un yugo, ¿no? Cuando hablamos de emancipación, estamos hablando de que nosotros como ciudadanos, pues obviamente nos debemos a un país y tenemos que cumplir, tenemos derechos en nuestro país, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Sin embargo, como sociedad cambiamos, nos dinamizamos, evolucionamos y el pensamiento que era ayer hoy ya no lo es. Entonces es necesario, chicos, que pues se ejecuten movimientos sociales para hacer ver a nuestras autoridades este cambio de pensamiento y que puedan adecuar las normas jurídicas que nos rigen a esos cambios, a esas nuevas realidades. Por lo tanto, los movimientos sociales deben estar en sintonía con las nuevas realidades que hay, ¿no? Y tercero, luchas libertarias que generan alternativas frente a la cultura y la hegemonía. Luchas libertarias que generan alternativas frente a la cultura y a la hegemonía. ¿Qué quiero decir con esto de luchas libertarias? Todos los movimientos sociales deben generar eso, libertad, que de alguna manera provoque llegar a alternativas que propicien la cultura y que propicien de alguna manera la lucha contra el poder, que propicien el hecho de la democracia y de que todos tenemos derecho a decidir. Por tanto, chicos, estas luchas libertarias deben provocar alternativas y las alternativas son el diálogo. No quiero decir que con esto de la resistencia social y con esto de los movimientos sociales nos tengamos que enfrentar a palazos y hacer que nuestro punto de vista sea respetado a través de los golpes. No, al contrario, los movimientos sociales y esta parte de la resistencia lo que quiere es que cuestionemos nuestra realidad, que cuestionemos aquellos hechos que nos lastiman y nos violentan nuestros derechos, pero todo a través del diálogo, de la convivencia pacífica, del intercambio de ideas distintas de manera pacífica, y todo eso se hace a través del diálogo. Por eso es que los movimientos sociales no son para causar daño, sino son para que se nos escuche por parte de la autoridad y nos den chance a mantener un diálogo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Muchas bendiciones.